Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. El día de hoy te traigo una super receta orgánica de las que yo sé que te gustan mucho, porque son con materiales muy sencillos que puedes encontrar muy fácilmente y que da unos resultados maravillosos para hacer que nuestros bebés de suculentas crezcan 1, 2, 3, 4, 5 veces más rápido, claro que sí. Receta 100% comprobada. Créeme que esta es una de las recetas que mejor me ha dado resultados. Es una super receta que a mí me encanta. Y ahorita te voy a explicar por qué funciona. Pero la utilizo para hacer que los bebés de las suculentas crezcan 5 veces más rápido. Que se pongan bien regordetes y bien bellos. Mira, por ejemplo, esta echeveria. Es una echeveria acaulis, una Graptoveria acaulis. Ya tiene raíz. Ahora, antes de usar este té, debes dejar que las suculentas se enraicen, de preferencia, ¿verdad? Para que ellas ya tengan un poco de energía. Es cuando yo las empiezo a aplicar, que mira que ya tienen raíz, ahí es cuando yo empiezo a aplicar este té, porque es un té que nutre mucho a la planta. También lo puedes aplicar cuando la hoja todavía esté verde, no hay ningún problema. Incluso si la hoja no tiene, si la bebé no tiene raíz, no pasa nada. Y también te aconsejo que lo apliques para los bebés que han nacido de la cabecita de las suculentas. Cuando nosotros realizamos el corte, pues nos quedan estos bebés. Si tú quieres acelerar el desarrollo de estos bebés 5 veces más rápido, también lo puedes hacer sin ningún problema. Y también es una receta para cualquier tipo de suculenta pequeña que tú quieras que crezca mucho más rápido. Esta, por ejemplo, no me sé el nombre. Si tú la conoces, me encantaría que me ayudaras. Es una suculenta muy bella. Yo creo que es un híbrido. Y lo que quiero es acelerarla, que crezca muy rápido. Entonces, vámonos rápidamente con los ingredientes para esta maravillosa receta. El primer ingrediente que vamos a usar son cáscaras de plátano. Las cáscaras de plátano tienen muchos azúcares, tienen también potasio y tienen muchas vitaminas y encima pues es un desecho de nuestra cocina porque solamente vamos a usar las cáscaras, no vamos a usar la banana blanca que está dentro, no solamente las cáscaras. Este preparado que vamos a hacer va a ser de 1 litro. Ya tú podrás duplicar o triplicar las raciones si quieres hacer más, pero lo vamos a utilizar en 1 litro de agua. Para 1 litro de agua yo voy a usar solo una cáscara de plátano, bien partidita en cubitos. Pero si tú quieres que sea súper potente, puedes usar hasta 3 cáscaras de plátano. Eso sí, es una receta súper potente. Yo generalmente solamente uso una cáscara de plátano. Si quieres usar 3, adelante, ¿eh? Que mira que como es un remedio orgánico, hasta lo podemos aplicar una vez por semana y nos va a dar unos resultados increíbles sin quemar y dañar las plantas. El siguiente ingrediente es papa. Papa, aquí en México le dicen papa o patata, como tú le llames. Cuéntame cómo le dicen en tu país. Pues la papa, amigos, es un tubérculo, espero haberlo dicho bien, pero pues la papa es un contenedor de muchísimos minerales y muchos nutrientes que las plantas van desarrollando. También los camotes, ¿no? Pero la papa me gusta porque es muy fácil de conseguir. Para esta receta solamente utilizo media papa para 1 litro de agua, pero si tú quieres usar una papa completa, lo puedes hacer. Esto ya depende de qué tanto quieras que crezcan así súper rápido tus suculentas, pues yo nada más uso media papa y con eso me funciona bastante bien. Y luego tenemos el ingrediente estrella de esta receta, que es un nopal. El nopal, amigos, se podría considerar también una suculenta. Los nopales están hechos del mismo material que están hechas las suculentas, como ese néctar, esa babita, ¿no? Si tú partes un nopal hasta se ve viscosito, como incluso el aloe vera. Entonces, pero el aloe vera también lo podrías usar o lo puedes sustituir, solo que el aloe vera es muy caro y difícil de conseguir. Yo siento que los nopales son mucho más fáciles de conseguir. Entonces el nopal va a tener muchísimos minerales, muchas vitaminas, pero sabes también que va a tener muchos azúcares y sobre todo esa sustancia de la cual se hacen las suculentas. Entonces, para este litro de agua yo voy a usar un nopal, pero si tú quieres tener resultados más potentes puedes usar hasta 2 nopales. Yo con un nopal me doy por bien servido y me queda una super receta. Vamos a partir todo esto en cubitos y en pedacitos pequeños.
Yo aquí tengo partido el platanito, que de hecho ya se oxidó un poco. Esto lo tienes que hacer al momento. Recuerda que todos estos remedios orgánicos son al momento. También partí la papa en cubitos y ahorita le voy a agregar el nopal. Todo esto lo vamos a llevar a un casito, a un sartencito, en una ollita, lo que tú tengas por ahí, y lo vamos a calentar a fuego medio durante unos 15 minutos hasta que la papa se deshaga. Cuando la papa se deshace es cuando yo siento que es el momento correcto para hacer esta receta. Aquí ya tengo mi caldito de plátano, papa y nopal. Es bien importante que quede bien suavecito porque lo vamos a llevar a la licuadora. Lo vamos a licuar, que quede todo muy bien licuado, pero asegúrate que esté todo suavecito y que sea fácil de licuar, porque vamos a hacer un jugo. Ahorita regreso y lo voy a llevar a la licuadora. Yo más o menos con 15 minutos a fuego medio tuve, pero si tú tienes una olla muy moderna y a lo mejor en 5 minutos se calienta, pues adelante. Lo importante es que entre en hervor y que todos los materiales queden súper suavecitos. Ahora sí ya lo tengo muy bien molidito. Lo vamos a pasar por un colador como este que está aquí y lo vamos a empezar a colar. Ahora, como esto tiene la baba del nopal, quizá vayas a batallar un poco para colarlo. Yo lo que hago es que le doy aquí unos golpeteos y así empieza a caer. Entonces, yo ahorita te veo, voy a colar todo. El gabazo que quede, amigos, el gabacito que quede, lo puedes compostar, lo puedes colocar en tierra y dejar que se haga ese compost. También va a servir muy bien como abono. Pero a lo que nosotros nos interesa, pues es el juguito, amigos. Nos interesa el juguito porque este juguito es súper nutritivo, te va a fascinar. Cuando termines de colarlo, te va a quedar algo como esto, que es como una babita, como un juguito. Créeme que se absorbe muy rápido, no le tengas miedo. Y lo puedes usar directo en la tierra para que quede bien potente, o si tú gustas lo puedes diluir con otro litro de agua para que quede súper genial para poderlo colocar con aspersor, ¿de acuerdo? O que lo coloques arriba de las plantas, o si tú lo quieres más diluido con agua porque así te gusta, adelante. Muy bien, este lo puedes congelar, amigos, lo puedes congelar y si lo congelas te puede durar hasta 6 meses congelado. Cuando lo vayas a usar, pues lo descongelas, dejas que se entibie y ya lo podrás utilizar. O lo puedes aplicar también directo sobre la tierra. Eso sí, deja que entre a temperatura ambiente. Y si lo quieres conservar, que no se congele en el congelador, pues lo metes debajo del refri. Lo metes en el refri para que te dure más o menos 3 meses, aunque la intención es utilizarlo en el momento. Yo no preparo mucho con 1 litro, a veces lo diluyo y entonces saco 2 litros y se gasta en un mismo día. Esta es una que vería bellísima, amigos, que se llama Blue y Blue Rose, si no me equivoco. Creo que es una cruza del agui y es bellísima, pero quiero que me crezca más rápido. Entonces lo que voy a hacer es colocar mi tecito. Si te das cuenta, se absorbe muy bien a la tierra. Puedes usar una tapita, un cucharoncito para que ella lo consuma. Ahora, si tú sientes que te salen hongos, porque me lo han comentado en algunas recetas, me dijeron, ay, Chuyito, es que yo sentí que mira, me salieron hongos. ¿Por qué? Porque tiene muchas vitaminas. Dilúyelo más, ¿de acuerdo? La clave es diluir, diluir, diluir más. Mientras más diluido esté, pues menos problemas vas a tener. Ahora, ten en cuenta que esto tiene tantos nutrientes que también puedes atraer a las hormigas. Entonces, se maneja utilizar criterio. Siempre que usas remedios orgánicos es con criterio. Yo, por ejemplo, estas suculentas las tengo en una mesa para que las hormigas no me molesten y ya está. Y si tienes problemas, pues solamente hay que diluir más. Aunque mira, a mí me encanta utilizar este té. Es de esos tés que yo sé que le encantan a las suculentas y se lo comen todo. Si tú tienes problemas, pues solamente diluirlo más. También, si lo diluyes con otro litro de agua, pues lo vas a hacer que lo puedas rociar sobre la suculenta. El exceso, acuérdate siempre de soplar el exceso y entonces ella lo va a absorber a través de las hojas.
La intención es que se absorba a través de la raíz, pero claro que las suculentas lo pueden absorber a través de las hojas. Mira, por ejemplo, aquí que tengo siempre pon como que un platito por debajo para que los excesos se puedan absorber y se los voy a poner a las suculentas de esta manera. ¿De acuerdo? Se lo ponemos de esta manera para que lo absorban, más o menos una buena cucharadita. Ahora, puede ser que los rocíes o que se los apliques directo, pues yo se los aplico directo. Se va a tardar un poco en llegar hasta el piso o en absorberse, ¿de acuerdo? Después de eso, si tú llegas a sentir que digas, ay, Chuyito, fíjate esta receta, yo sentí que mi suculenta no la absorbió tan bien o que quedaron residuos en la suculenta, muy sencillo. Dejas que actúe unos 30 minutos y después puedes enjuagar con un poquito de agua, ¿de acuerdo? Enjuagas y el exceso se va a salir de estas suculentas. Ahora lo que voy a hacer es soplar para que no quede demasiada agua adentro. Y listo, esperamos a que se absorba. Esto los puedes estar aplicando una vez a la semana. En vez de hacer un riego, pues haces un riego sobrenutrido de este maravilloso té y vas a ver que te va a dar unos resultados espectaculares. Este es el mejor té que yo he probado porque contiene tantos minerales y tantos nutrientes y tantos azúcares que las suculentas crecen 5 veces más rápido. Yo te lo aseguro. Y bueno, no me voy a quedar con las ganas de ponerlo en mis otras suculentas. Esta receta va encaminada sobre todo a los bebés de suculentas que tú quieras que crezcan mucho más rápido. Evidentemente que quieres que crezcan, ¿qué? Pues los bebés de las suculentas, pero también lo puedes aplicar en suculentas mayores o suculentas más grandes, no hay ningún problema. Con 2 cucharitas que les eches, muy bien. Como te digo, dejo que se nutran un poco. Y ya después que pasan más o menos unos 30 minutos, pues ya las puedes, si tú quieres, las puedes enjuagar para quitar los excesos. Mientras más diluido esté, más fácil va a ser que se absorba por la tierra. Y a veces me dicen, ay, me salió una lamita o algo. Bueno, pues esa lamita es por todos los nutrientes que tienen estos maravillosos tés. Lo que puedes hacer es revolver la tierra o poner más tierra para que esa lamita vaya desapareciendo. De todos modos, sí te debo decir que no pasa nada, no es que se vaya a marchitar la suculenta para nada, es parte de usar remedios orgánicos, pero si tú sientes que te sale mucha lamita, pues que sepas que es por la gran cantidad de los azúcares, lo único que tienes que hacer es diluir más, diluye con 2 litros de agua y créeme que eso no te va a suceder. Y bueno amigos, ¿qué te ha parecido esta receta? Yo sé que es una receta diferente y también un poco rara, sobre todo si no estás acostumbrado a utilizar remedios orgánicos, pero créeme que funciona. Yo voy a seguir aquí nutriendo estas maravillosas suculentas bebés para que me crezcan muy rápido. Te prometo que vas a notar una gran diferencia. Y bueno, yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.